Ok, ahora tenemos ya el objeto eh, con las capas de color. Los colores, pues aquí en este caso pues solo escogimos un color, pero pues dos colores como el azul y el negro. Pero esas las pueden variar según lo que ustedes necesiten. Y ahorita pues lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar un poco con los fondos para tratar de mejorar un poco las luces y sombras del objeto, pero eso ya se hace, digamos, después de haber resuelto la parte de cambio de color en la figura. De hecho, aquí ustedes pueden variar un poco con la transparencia, si se dan cuenta. Entonces ya es más fácil manipular el objeto. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una selección dando control clic aquí y eso me va a permitir trabajar en una capa arriba, se dan cuenta arriba de los colores para ir tratando de poner un poco de sombras. Eso lo voy a hacer de una forma muy simple, usando solo el pincel. Vamos a seleccionar eh, pues, un radio un poquito más grande. Voy a tratar de ir, eh, voy a tratar de identificando pues más o menos donde hay sombras, donde hay luces. Y esto para poder ir definiendo como que un poquito más el contorno de la forma. Se cuenta, se puede hacer eh, un poco al ojo, no tiene que ser exacto. Y es más que todo como para darle más profundidad al objeto. Entonces, solo vamos a seleccionar bien el negro acá. Se dan cuenta, aquí le estoy dando una opacidad del 10-15% lo más. Y esto me va a ayudar a acentuar algunas sombras aquí de este lado. Se dan cuenta, no es mucho. Donde ya había sombra, pues yo estoy dejando la sombra. eh, Tal vez para darle como más profundidad al objeto. eh, y la idea es darle un poco de volumen. Ahí pues ya estaría básicamente la parte de sombras. Aquí, si se dan cuenta, perdón, aquí cometí un error porque lo estaba pintando sobre la misma capa. Es algo que hemos hablado, que de preferencia se haga una capa separada. Ok, entonces aquí voy a repetir el proceso. Como les digo, es algo que se hace más a criterio de cada uno. Y usar una opacidad baja nos permite pues, de alguna forma trabajar un poco mejor con el objeto. Y arriba vamos a oscurecer un poquito también. Y creo que por ahí estaríamos con sombras. No queremos eh, poner demasiado. Y voy a hacer lo mismo, pero en este caso voy a hacer lo mismo para brillos. En este caso pues vamos a colocar eh, un poco de blanco. Y aquí voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque si se dan cuenta, el objeto pues ya tiene brillos. Entonces no me interesa pues alterar eso mucho, porque pues, de alguna forma podemos usarlo. Entonces acá, por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos como un brillo acá. Entonces puedo tratar de aprovechar esas áreas donde hay más brillo. Y la idea pues es ir tratando de aclarar un poquito algunas partes del objeto. Esto se puede hacer solo con un pincel blanco, o también podemos usar esta herramienta de sobreexponer. Esa es una herramienta bastante útil. En este caso tendríamos que seleccionar el objeto, pasar por así decirlo, el pincelito este de sobreexponer. Es una forma de exponer algunos brillos, que en este caso creo que no me está funcionando muy bien, porque ya tengo algunos, la capa la estoy usando como en multiplicar. Entonces creo que lo voy a dejar ahí. Creo que el objeto está bastante bien. Y tal vez solo vamos a incrementar un poquito el brillo y contraste
tratando de sacar un poquito de esos brillos. Se dan cuenta que estoy como manipulando un poco el objeto que está arriba, que es el de la máscara, y ahí pues ya pues está un poquito mejor. Por último vamos a tratar de añadir un brillo en el fondo. Eso lo podemos lograr con un gradiente. Si se dan cuenta aquí, si ustedes dejan seleccionada la herramienta a la izquierda, eh, es un gradiente. Aquí arriba le pueden dar clic a esta parte. Si se dan cuenta, yo lo tengo como gradiente radial, que es la opción número 2. Si le doy clic acá, me puedo ir a básicos y seleccionar este, que es básicamente un gradiente blanco a transparente. Entonces, si se dan cuenta, estoy en la capa de abajo, justo antes del fondo. Yo puedo tirar mi gradiente, pues algo así, que me permita tener pues, algún tipo de brillo atrás, que es lo que yo estoy buscando. Ahora, si no estamos satisfechos con la posición del gradiente, pues siempre se puede subir un poquito. En este caso es lo que yo estoy haciendo. Y le voy a bajar opacidad para que no me quede como que tan brillante en el fondo. De la misma forma, yo puedo añadir sombras a la parte de abajo del objeto, y eso nos va a servir para eh, poder darle un poco de eh, por así decirlo, piso al objeto, o sea, dónde está colocado. Aquí, si se dan cuenta, hice un gradiente oscuro y voy a dejarlo aquí en la parte de abajo. Es como, por así decirlo, está como apoyándose en esa parte del objeto. Voy a acercar un poquito. Entonces ahí ya tengo el efecto y eso me da pues, algún tipo de sombra. Voy a hacer lo mismo para el otro. Lo único que hice fue que dupliqué la capa y aquí pues estoy poniendo con un poquito menos de opacidad para acentuar un poco el lugar donde, exactamente el lugar donde está topando el objeto. Lo que puedo hacer es simplemente, si se dan cuenta aquí en capas, yo puedo duplicar esta capa dándole control clic y me va a hacer una capa exactamente igual encima, y lo que hago es que me acerco con la herramienta de edición transformar, escala, presionando siempre Shift, Control Shift, eh, Control Shift al mismo tiempo puedo, perdón, sería Command Shift, perdón, Alt Shift, perdón, pueden hacer más pequeño la sombra, y la idea es pues ir como acentuando el lugar donde está topando el objeto, y es algo simulado, o sea, no es, ya sabemos que no es real, que no viene de un render, pero por lo menos nos ayuda a simular un poco esa profundidad y volumen del objeto. Vamos a hacer lo mismo con la otra capa y la voy a hacer más pequeña. Y bueno, lo que tengo ahí es, pues el resultado es un objeto que tiene más volumen, que tiene color, y de hecho para mí es mucho más fácil cambiarlo, manipularlo, porque básicamente solo tengo que cambiar dos parámetros y ahorita les voy a mostrar cómo. Lo que hice acá fue que presionando Shift en todas las capas, clic, Shift sostenido, me selecciona todo, y lo que voy a hacer yo es, vamos a poner aquí en capa, eh, agrupar capas, eso se llama con control G o command G, y me hizo un grupo, si se dan cuenta. Entonces vamos a poner azul, por ejemplo. Entonces ahí está mi opción azul. En el fondo siempre dejamos el original, si se dan cuenta. Ya tengo una opción azul, y si ustedes quisieran pues experimentar con otro color, usando los mismos settings y habiendo ya recortado todas las partecitas negras o de otros colores, simplemente ponemos control clic acá, duplicamos el grupo, que es la opción que está aquí en pantalla, y vamos a ponerle a este verde, por ejemplo. Listo. Vamos a ocultar la carpeta azul y vamos a cambiar dos cosas muy sencillas. La primera es el
fondo de la capa de color que queda atrás. Esta pues en este caso, se dan cuenta, está en azul. Entonces yo voy a seleccionar la capa y vamos a ponerle un fondo verde. Vamos a ver. Ok, un fondo verde. Entonces ahí pues ya, si se dan cuenta, las sombras y todo lo toma. Pues no hay ningún problema ahí, porque el objeto está recortado. Y aquí en el objeto en sí yo puedo cambiarlo de varias formas. Solamente seleccionándolo como hicimos antes, haciendo control clic. Y bueno, pintando el objeto, que es una forma. Ahí solamente lo pinté. Esa es una forma. Y la otra pues es seleccionando la capa. Aquí le damos doble clic y tenemos una opción que se llama superposición de colores entre las opciones avanzadas o estilos de capa, y me permite pues cambiarlo de color básicamente a casi que a cualquier color. En este caso, por ejemplo, yo puedo como que ir jugando un poquito con los colores y viene a ser muy similar a la otra opción que vimos, pero en este caso pues tengo un poco más libertad, siento yo, de colores. Entonces aquí tenemos ya el resultado. Tenemos una opción azul, una verde, y de hecho hasta podría duplicar otra vez y hacer, por ejemplo, una eh, roja, por ejemplo. Entonces aquí ya tendríamos lo mismo. Básicamente podría pintar aquí, vamos a ver, de rojo. Entonces son opciones sencillas o técnicas sencillas, vamos a llamarles técnicas sencillas, que nos permiten, por así decirlo, eh, manipular renders que no tienen colores, que no tienen todavía pues mayor detalle, y nos permite experimentar un poco con las capacidades pues, de colores, etcétera, del programa. Acá por ejemplo se transparentó mucho el rojo, lo vamos a poner un poco más intenso el negro. Está. Uy. Entonces esto pues me permite tener ya objetos que yo puedo pues por ejemplo tomar y tener ya las tres opciones puestas como en pantalla para evaluar colores, por ejemplo. Siempre para exportar, les recomiendo la opción de archivo, exportar, guardar para web, y pues aquí ustedes lo van a poder exportar con fondo. Pero si en todo caso pues ustedes quieren quitarle el fondo, es una opción también, podrían ocultar las capas, ocultar la capa al fondo, y siempre, si se dan cuenta, pues el brillo está acá, todo eso está. Quisiera hacer una prueba de una vez. Por ejemplo, si ustedes quisieran llevarse esta imagen a Illustrator, podrían hacerlo de la siguiente forma. Vamos a poner eh, archivo, exportar para web, y en este caso pues lo voy a exportar. Si yo lo exporto como JPG me va a tomar el fondo blanco, pero si le pongo PNG 24, si se dan cuenta pues me va a quitar el fondo. Está pensando. Entonces lo que va a hacer es, me va a permitir llevarme esta imagen a otro programa. Eh, Ahí está. Entonces aquí me quito el fondo, si se dan cuenta, pero tal vez no se mira en la imagen, pero lleva el brillo, lleva las sombras, estas sombritas que están acá, aquí está. Entonces me va a permitir llevarme la imagen a otro programa. Aquí voy a reducirle el tamaño un poquito, siento que está muy grande. Entonces ahí pues ya preparo el archivo, listo. Y vamos a ponerle guardar. Vamos a poner aquí prueba, control, azul PNG. Y vamos a irnos a Illustrator para poder sacar esta imagen de alguna forma acá. Entonces vamos a crear nuevo. Vamos a ponerlo para web. Vamos a
programarlo de 2000 por 2000 píxeles. Okay. Vamos a crearlo y aquí tenemos ya un canvas donde podemos importar la imagen. Vamos a colocar aquí en Illustrator colocar y vamos a ir a buscar el archivo. Aquí está en prueba control. Entonces yo ya lo coloco y si se dan cuenta pues me pega la imagen. Vamos aquí a hacerla un poquito más pequeña. Entonces ya me pega la imagen con su fondo transparente. Entonces eso significa que yo aquí en Illustrator, pues en Illustrator ya puedo añadir algunas cosas. Entonces vamos a ver las capas. Vamos a añadir una capa dentro de Illustrator y vamos a ponerle un fondo, por ejemplo, lo que ya sabemos hacer. Y en este caso vamos a quitarle el trazo y vamos a ponerle un fondo azul, por ejemplo. Y si se dan cuenta, pues ya me transparenta la imagen, es un PNG y de hecho yo puedo pues, manipular un poquito el color eh, para que se parezca un poco más a lo que tenemos en pantalla, que es el control. Y de hecho pues ya puedo agregar, por ejemplo, algún texto. Sería interesante pues si va a hacer algo para la diagramación que nos pueda apoyar. Entonces este es un control, por ejemplo. Entonces ya puedo usar de alguna forma vamos a ponerle un candadito a la capa de arriba y puedo usar a mi favor de alguna forma la transparencia, si se dan cuenta. Es una técnica bastante buena porque me permite pues de alguna forma trabajar mejor con mi diagramación de textos. Vamos a seleccionar aquí otra tipografía. Okay. Entonces aquí pues ya puedo como que tratar de usar ese corte de la imagen y el brillo que tiene atrás como para hacer más interesante mi composición, ¿verdad? Al igual que pues, cualquier área de texto, por ejemplo. Otra cosa interesante es que de acá, digamos, si yo pues ya tengo mi diagramación hecha, vamos a suponer, vamos a jalar algo de texto acá. Vamos a suponer que ya tengo mi diagramación hecha. Vamos a poner solo un texto de Lorem Ipsum acá. Y no sé si esto ya lo vimos, pues una bastante fácil, donde yo pues me permite redondear un poco el objeto con el texto. Ahora vamos a ver. Ok, este es un trazado que puedo hacer. Yo le voy a dejar seleccionado aquí el lado izquierdo, si se dan cuenta. Vamos a poner herramienta texto de área. Yo le doy clic adentro y aquí pues ya me pega el texto que había seleccionado y trata como que de encuadrarlo a la máscara que yo tengo en la imagen. Entonces aquí vamos a hacer una edición de texto bastante rápida, no quiero detenerme mucho en esto porque solo quiero mostrar una técnica que podemos usar. Entonces acá por ejemplo, si yo muevo el texto un poquito, puedo ir tratando de trabajar con el path que está alrededor de mi objeto. Esto ya lo podemos ver un poco mejor acá. Se dan cuenta, respeta las sombras, respeta todo el asunto sin ningún problema. De hecho creo que lo respeta mejor si ponemos aquí en párrafo justificar. Ahí está. Entonces lo justifica un poquito mejor y si se dan cuenta pues hasta integra un poco el texto con las sombras. Entonces es parte de lo que estábamos buscando. Eh, de hecho hasta podemos manipular un poquito el path si es necesario para añadir, digamos, puntos. En todo caso, pues queremos que no
intervenga como el objeto. Entonces aquí pues ya lo podemos ir manipulando un poco. No sirve mucho, pero entonces esta sería como que la forma como yo controlo texto dentro de Illustrator usando un PNG. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo cambio la imagen o por alguna razón pues ya no quiero usar la de color? eh, pues algo cambió en mi imagen, entonces yo puedo regresar a Photoshop. eh, no sé, por ejemplo, yo no quiero que este azul sea el mismo azul, sino lo quiero cambiar, lo quiero poner más claro, por ejemplo. Entonces yo puedo, por ejemplo, aplicarle algún color. Vamos a probar a aplicarle un color acá como superposición de colores y tal vez hacerlo un poco más tirando como a morado, no tanto a azul. Ahí está. Entonces lo que hago es que para no jalarnos el Photoshop hasta Illustrator, porque eso pues, va a hacer que pese mucho, entonces aquí le exporto de nuevo usando los mismos settings que ya tenía. Vamos a ver si tarda un poco. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar la imagen que yo tengo del otro lado. Aquí si recuerdan pues la puse como PNG 70%. Entonces ahí ya produce la imagen final y me va a reemplazar. Ahí está. Voy a reemplazar la imagen y lo que pasa es que cuando me voy a Illustrator automáticamente pues el programa reconoce que la imagen cambió. Me lo va a advertir acá. Vamos a poner que sí, se dan cuenta pues ya cambia el color de la imagen y de alguna forma pues hay una conexión entre estos dos archivos que me permite manipular ambos programas a la vez sin necesidad de, pues, de tener mayor problema. Aquí pues tal vez como cambiamos el color, entonces va a ser necesario cambiar un poquito. Ya se pone ahí más interesante porque ya podemos manipular eh, colores y otras cosas dentro de Illustrator. Entonces, pues básicamente eso era. La idea es que ustedes puedan pues, manipular imágenes o renders o lo que sea necesario de una mejor forma y tengan la capacidad de exportarlos también cuando sea necesario hacia otros programas como Illustrator, por ejemplo, y que pues lo puedan hacer de una forma sencilla. Entonces, eso sería. Muchas gracias.